Buenos días. Yo creo que se me escucha. Se me escucha, no sé si mejor, casi que sin... Ah, vale, tranquilidad. Bueno, me alegro muchísimo de que esta mañana estéis todos aquí. En primer lugar, gracias porque aunque el tiempo no nos acompaña, es verdad que ya tenemos otra vez el frío y gracias a Dios el agua, ese agua tan necesaria. Pues muchísimas gracias por hacer el esfuerzo y estar esta mañana con todos nosotros. Como bien sabéis, como en años anteriores, el mes de octubre es un mes donde nosotros lo dedicamos a hacer de manera intensa actividades con personas mayores. Nosotros lo llamamos el mes del mayor, donde podéis disfrutar pues, de conferencias como la que vamos a disfrutar esta mañana, podéis disfrutar de rutas, se han iniciado las actividades de los lunes saludables. Bueno, es un poco el mes donde le damos difusión y le damos participación pues a todas las personas mayores de Pozo Blanco para que puedan participar en este tipo de iniciativas. Esta iniciativa no hubiera sido posible si esta mañana no contamos con el teniente de la Guardia Civil, con Francisco Gómez, que desde aquí agradecemos muchísimo su colaboración en prepararnos esta conferencia y también su colaboración a la hora de participar en siempre que se lo pedimos. Siempre está disponible y la verdad que para nosotros es una gran satisfacción el poder contar con ellos. En este caso se le pidió que fuera una conferencia de la historia de la Guardia Civil. En otras ocasiones la Guardia Civil ha venido a dar conferencias y ha hablado del tema de seguridad, el tema de robo y nos ha dado algunas indicaciones de cómo debemos de prevenir esos robos. Este año, con el motivo del aniversario, se le pidió al teniente que si podían dar una conferencia de la historia de la Guardia Civil, donde hablaran de la Virgen del Pilar y bueno, donde nos contaran un poco esos 150 años. Es verdad que le ha faltado el tiempo, no la tenía en prepararla, así que insisto en que muchísimas gracias porque ha hecho un gran esfuerzo para que todos podáis conocer esos años de historia y seguro que nos lo vamos a pasar genial y vamos a aprender muchas cosas en el día de hoy. Gracias a los medios de comunicación, a todos vosotros y a todas las personas que hacen posible esta iniciativa, a todos los trabajadores del Ayuntamiento, de la Concejalía de Mayores, porque sería imposible llevarla a cabo sin todo ello. ¿El alcalde tiene la palabra? Bueno, poco más podemos sumar ya las palabras de Anastasia. Lo primero, daros a todos los muy buenos días. Gracias por estar aquí un año más. La verdad que es una alegría poder contar aquí en el auditorio con tantas personas, especialmente mayores, no solamente en el mes del mayor, en este mes de octubre, sino durante todo el año, todas y cada una de las iniciativas y actividades que preparamos para ustedes, que lo hacemos con mucho cariño, lo hacemos con mucha ilusión y sobre todo espero que sean muy constructivas y muy positivas y podáis aprender muchas cosas, sobre todo los días de formación y conocimientos como en el que tenemos hoy. Gracias, por supuesto, a los medios de comunicación que están aquí con nosotros una vez más, a todo el equipo humano de la Concejalía de Mayores, dirigida por Anastasia. Una vez más les felicitamos a todos ellos porque sin ese trabajo, sin ese esfuerzo y sin ese compromiso que siempre detrás en la sombra y que muchas veces no se ve, pues no sería posible este acto y por supuesto esta actividad. Así que enhorabuena a todos y gracias de corazón por estar aquí. Y por supuesto también no solamente a Anastasia, que la he nombrado anteriormente, por ese trabajo también que hace durante todo el año con vosotros, con los mayores, en este mes del mayor que ya se inició hace unos días pues con esa ruta y esas actividades de los lunes saludables, donde muchos de ustedes ya están inmersos, donde empezamos con un grupo muy minoritario, muy pequeño, y donde ya lo hemos tenido que ampliar a 2, y creo que son pues casi 350 personas las que están dentro de todo ese programa de los lunes saludables y que están acompañados pues con otros programas, como son Ayuda a Domicilio, el programa A Tu Lado, todos los talleres que tenemos dentro de la instalación del Centro Activa y que espero que sean también muy positivos y muy buenos durante todo el año. Y especialmente hoy, pues en esta charla de formación, de conocimientos, que también estos últimos años nos han estado acompañando de la Guardia Civil y hoy concretamente del teniente Francisco Gómez, que sabemos que lo ha preparado también con mucho cariño, con mucha ilusión, para que todos ustedes conozcan un poquito más lo que son los casi 180 años de Guardia Civil, de toda esa historia que tiene, 150 más los 30 que tiene Anastasia, pues 180 años de Guardia Civil y
y que, bueno, que como decía el teniente, pues agradecemos una vez más no solamente la preparación de esta charla formativa, sino sabemos muy bien la implicación que tiene pues con Pozoblanco, con las personas mayores, como también se ha dicho anteriormente, durante estos últimos meses también pues poniendo en valor todo lo que es acercar la Guardia Civil a ustedes, a las personas mayores, de ese conocimiento, de esas nuevas tecnologías también, que últimamente pues también están dando pues mucho que hablar, pero también con algunos problemas y que también la Guardia Civil pues ha ido poniendo en conocimiento. En esta ocasión, pues le gustaría y nos gustaría a todos que conocierais una de las entidades más importantes que hay en España, que es la Guardia Civil. Repito, casi 200 años, 180 años de historia, que han hecho muchísimas cosas por velar por la seguridad de las personas en España, por velar sobre todo por las personas más desfavorables y las más necesitadas, los que más nos necesitan y las que tenemos que estar ayudándoles, y ahí siempre la Guardia Civil ha estado muy cerca de ellos. Así que enhorabuena a todo el cuerpo de la Guardia Civil, hoy representadas por el teniente, a todo el cuerpo de la Guardia Civil de Pozoblanco, de Los Pedroches, en definitiva de la Guardia Civil de España, que durante tantos años nos ha ayudado y seguro que estaráis muy cerca siempre de nosotros. Enhorabuena por ese trabajo y espero que la charla sea muy constructiva, que conozcáis muchos detalles que ni siquiera nosotros conocemos y que seguro que el teniente con mucho agrado os pondrá en conocimiento de todo. Que os vaya muy bien, que paséis buen día, también ya cerca el fin de semana, que disfrutéis especialmente de la familia y de los amigos, y que este mes del mayo de octubre estamos preparando numerosas iniciativas y actividades para que todos ustedes las puedan disfrutar muchísimo. Muchísimas gracias de nuevo y que pasen un buen día. Yo creo que se me escucha. Bueno, en primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Pozoblanco y sobre todo al alcalde la invitación. Nosotros siempre estamos agradecidos de poder participar, de poder transmitir nuestro quehacer diario y, por supuesto, como siempre, estamos al lado de la ciudadanía y, sobre todo, en este caso, más todavía, para hablarles de lo que es la historia de la Guardia Civil. Bueno, como ha dicho el alcalde, soy el teniente adjunto de Pozoblanco, Francisco Gómez, y voy a intentar resumirles los 180 años que tiene ya este cuerpo. Estamos hablando de la Guardia Civil como el cuerpo de seguridad pública a nivel nacional más antiguo de España. Y dirán ustedes, bueno, este año está la Policía Nacional celebrando 200 años. Bueno, 200 años con matices. 200 años que se retrotraen, que la Policía Nacional se retrotrae a la creación de un cuerpo de policía, la Policía General del Reino, en 1824. Esto era una policía creada por Fernando VII, que era una policía política que él utilizaba para reprimir a sus opositores, ¿vale? Ese cuerpo desapareció justo cuando murió Fernando VII y se convirtió en otro cuerpo distinto. Fue la Policía Nacional, lo que sería la Policía Nacional, fue evolucionando con el cabo de los años. Estamos hablando, por ejemplo, en la República se integró lo que era la Guardia de Asalto, y en la época franquista se convirtió en lo que era la Policía Armada, es decir, los grises. Era un instituto de naturaleza militar, como la Guardia Civil, y en el año 1986 ya se convirtió en el Cuerpo Nacional de Policía que es hoy. Es decir, Policía Nacional ha ido evolucionando al cabo de los años, ha ido cambiando de nombre, ha ido cambiando de funciones. En cambio, Guardia Civil nació en el año 1844 con el nombre de Guardia Civil, Instituto Armado de Naturaleza Militar, y se ha conservado durante 180 años como Guardia Civil, hasta nuestros días. Es decir, nosotros hemos permanecido invariables en el tiempo. No hemos cambiado de nombre ni hemos cambiado de funciones. Por eso les digo que somos el cuerpo actualmente de naturaleza estatal más antiguo de España. ¿En qué contexto nace la Guardia Civil? Bueno, pues tenemos que retrotraernos, tenemos que irnos a la Guerra de Independencia, la guerra contra los franceses. Entre 1808 y 1814 España fue invadida por Francia, por Napoleón, y nosotros tuvimos que hacer frente a esa invasión. Una vez que concluyó la guerra, todos esos guerrilleros, todas esas milicias, todo el mundo que participó en la Guerra de Independencia, hubo parte de esa gente que lo que hicieron fue cambiar la lucha contra los franceses por la lucha contra el Estado. Es decir, se convirtieron en bandoleros, y es cuando nació el fenómeno del bandolerismo. Estamos hablando de una época en la que prácticamente toda la estructura del Estado había quedado desarbolada, no teníamos ninguna institución al mando, el ejército había quedado prácticamente desarmado y había una serie de personas, de guerrilleros, que se dedicaron al pillaje, a la comisión de delitos, al bandolerismo. De esta época son nuestro paisano José María el Tempranillo, estamos hablando de Andrés López, el barquero de Cantillana, que
en este personaje, en este bandolero, es donde se crea la figura de Curro Jiménez. Ustedes recuerdan la serie de Curro Jiménez, pues está basada en este bandolero. Luchó contra los franceses, pero una vez que finalizó la guerra, se convirtió en un bandolero. Pues hacía falta un cuerpo de seguridad que se enfrentara a este fenómeno, al fenómeno del bandolerismo. Y en ese contexto donde nacería la Guardia Civil. ¿Pero qué había antes de la Guardia Civil? ¿Quién vigilaba los caminos de España? Pues bien, antes había, en los distintos territorios de nuestro país, había una serie de milicias, había una serie de personas que se organizaban de aquella forma y estaban al cargo de los terratenientes, al cargo de los caciquillos de los pueblos, de la autoridad local que hubiese. Eran partidas, en algunos casos incluso eran mercenarios. Tenemos, por ejemplo, los Somatén en Cataluña, que se crearon en 1855, los Miñones de Álava de 1793. Este cuerpo sigue existiendo a día de hoy todavía en Álava. Es un cuerpo muy pequeño, pero como ven ustedes, ya desde 1793 existe ese cuerpo. Eran cuerpos parapoliciales, es decir, no tenían una estructura ni una jerarquía organizada como la que podemos tener a día de hoy en un cuerpo policial. Los Migueletes, que también estaban en la zona de Cataluña y Valencia, y en Andalucía lo que teníamos eran los escopeteros. Los escopeteros de Getares, por ejemplo, en este caso, creados en 1707, estos estaban en la zona del Estrecho de Gibraltar. Pero aquí en Córdoba, por ejemplo, lo que teníamos eran escopeteros. Eran personas que se organizaban, que iban armadas, se ponían un uniforme y, bueno, impartían la justicia, pues se pueden ustedes imaginar de aquella forma. No teníamos un cuerpo jerarquizado, estructurado, de ámbito nacional que prestara seguridad en el Estado. Por ejemplo, los Mossos de Escuadra se crearon en 1719 y han llegado hasta nuestros días. Estos cuerpos ya, menos los Miñones de Álava, el resto han desaparecido. Incluso los Somatén, durante la época de la Guerra Civil, todavía existían y colaboraban también en la vigilancia de los caminos, de los pueblos y demás. Pero ya les digo, prácticamente eran milicias mal preparadas. Si nosotros tenemos que retrotraernos también como Policía Nacional a un antecedente histórico, podríamos irnos al 1476, lo que era la hermandad, la Santa Hermandad de Toledo. Esto fue un cuerpo que estaba basado en las hermandades militares que se dedicaban a vigilar los caminos. Se fijan, eran hermandades policiales ubicadas en lugares estratégicos para detener la delincuencia en los campos. Esto podía ser un antecedente histórico de la Guardia Civil, suena mucho a lo que hacemos a día de hoy. Pero nosotros no nos hemos retrotraído a ese año, a 1476. Les digo, nosotros partimos de 1844. ¿Cuál es el primer? Una vez que finaliza la guerra, se hace un primer intento por parte de Pedro Girón de las Casas en 1820 de crear un cuerpo, un instituto de naturaleza armada para el mantenimiento de la seguridad pública en todo el Estado. Él lo presenta a las Cortes, presenta el proyecto en 1820 a las Cortes con el nombre de Legión de Salvaguardas Nacionales, ese iba a ser el nombre del cuerpo, pero las Cortes lo echan para atrás y al final no sale el proyecto. Este hombre es el padre del fundador de la Guardia Civil. ¿Vale? A la postre su hijo sería el que fundaría la Guardia Civil. Avanzan los años, perdemos los territorios en América, llega la desamortización de Mendizábal en 1836, se suprime la milicia nacional, es decir, los restos que quedaban del ejército tras la guerra desaparecen y en nuestro país pues, lo que cunde es la anarquía. No existe la seguridad pública en nuestro país. La desamortización de Mendizábal, es decir, la incautación de los bienes de la Iglesia, es lo que al final terminó provocando una crisis de pobreza, y eso lo que hizo fue avivar más aún el fenómeno del bandolerismo. Por lo tanto, hacía falta la necesidad de la creación de un cuerpo de seguridad pública. Y es en ese momento cuando el presidente González Bravo decide volver a reimpulsar el primer proyecto de Pedro Girón y plantea la creación de un instituto armado de seguridad pública a nivel estatal, a nivel nacional. Pues bien, en el año 1844, concretamente el 28 de marzo, es cuando aparece el nombre de la Guardia Civil. ¿Vale? Se crea un cuerpo especial de Fuerza Armada de Infantería y Caballería con la denominación de Guardia Civil. ¿Quién le dio el nombre de Guardia Civil? Pues bien, este proyecto que presentó el presidente González Bravo
Esto se le presentó a la reina Isabel II, que era la que en ese momento estaba reinando en España. Se le dijo que iba a ser un cuerpo armado de seguridad o destinado a los civiles y empezaron pues, a proponer nombres. Era una guardia de seguridad o guardia armada de seguridad de naturaleza civil y empezaron a guardia armada, civil, guardia civil. Y al final llegaron a la conclusión de guardia civil. Y ese nombre le gustó a la reina Isabel II. Y de ahí es de donde adquirimos nuestro nombre de guardia civil. En ese caso se le encargó al mariscal de campo Francisco Javier Girón Espeleta, el hijo de Pedro de Girón, se le encargó la organización de este nuevo cuerpo. Y el objetivo principal era proteger eficazmente a las personas y propiedades. Y se promueve una organización basada en la calidad. El duque de Ahumada, el don Francisco Javier Girón, él decía que él prefería que sirvieran y ofrecerán más garantías de orden 5.000 hombres buenos que 15.000 no malos, sino medianos que fueran. Es decir, él lo que buscaba era calidad. Quería hombres, pocos hombres, pero con calidad. No quería una milicia desorganizada como lo que había existido con anterioridad. Ellos querían hombres bien preparados. Este señor que está aquí es el emperador Moctezuma. Recuerden, Hernán Cortés, 1520, Tenochtitlán, el emperador Moctezuma, el emperador del Imperio Azteca, el imperio más importante de Mesoamérica. Y este es el duque de Ahumada. Bueno, pues ¿qué tienen que ver este señor y estos dos señores? Miren, el duque de Ahumada, el fundador de la Guardia Civil, era descendiente del emperador Moctezuma. Era descendiente del emperador Moctezuma. Si cogemos el árbol genealógico, vemos que al final llegamos al duque de Ahumada. Es decir, el fundador de la Guardia Civil descendía de un emperador azteca. Curioso, ¿verdad? Se le pide al duque de Ahumada que haga un informe. Recuerden, estamos hablando del 28 de marzo, cuando aparece el nombre de Guardia Civil, cuando supuestamente se crea ya la Guardia Civil, pero no se crea la Guardia Civil el 28 de marzo, porque luego el duque de Ahumada elabora otro informe en el mes de abril, donde hace unas pequeñas modificaciones de la estructura, incluso presupuestarias, porque las modificaciones que hizo el duque de Ahumada ahorraban dinero al Estado a la hora de crear el cuerpo. Se le vuelve a presentar un nuevo proyecto al presidente de aquel entonces, que era el presidente general Narváez, y el decreto fundacional de la Guardia Civil se firma el 13 de mayo de 1844. El 13 de mayo de 1844 nace oficialmente la Guardia Civil. Ni antes ni después. 13 de mayo del 1844. Ese nuevo cuerpo que nace empieza dependiendo, y hasta el día de hoy sigue dependiendo de dos ministerios, que son el de Guerra y de Gobernación. El de Guerra, que sería actualmente el Ministerio de Defensa, y el de Gobernación, que sería el Ministerio de Interior. Actualmente los guardias civiles dependemos tanto del Ministerio de Defensa como del Ministerio de Interior. Por ejemplo, el Ministerio de Interior dependemos a nivel de servicios, a nivel de retribuciones, es decir, el Ministerio de Interior es el que nos paga las nóminas. En cambio, el régimen de ascensos depende del Ministerio de Defensa. Y en caso de que entremos en guerra, en caso de que nuestro país entrase en guerra, nosotros pasaríamos directamente a depender del Ministerio de Defensa. Es decir, nosotros tenemos una dependencia dual y a día de hoy la seguimos conservando. Y en su día, cuando la fundación del cuerpo, igual. Dependían del Ministerio de Defensa y de lo que sería el Ministerio del Interior. Aquí tienen la Gaceta de Madrid, que sería el boletín oficial del Estado, de 14 de mayo, donde sale publicada la creación del nuevo cuerpo, donde sale la fundación del cuerpo de la Guardia Civil. La Guardia Civil, en principio, se compondría de 14 jefes, lo que serían a día de hoy generales, 232 oficiales y 5.769 guardias civiles. Se organizará territorialmente, se organizará en tercios. Se coge el concepto de tercio recordando los antiguos tercios de Flandes, se coge esa denominación. Los tercios encuadraban distintas provincias. Por ejemplo, Córdoba estaba encuadrada en el tercer tercio. El tercer tercio estaba compuesto por las provincias de Huelva, Córdoba, Sevilla y Cádiz. Y aquí, por ejemplo, el primer tercio estaba con sede en Madrid, tenía las provincias de Segovia, Guadalajara, Cuenca, Toledo y Ciudad Real. En cada tercio se encuadrarían distintas compañías de infantería y un escuadrón o sección de caballería. Ahí se ve nuestro origen militar. Nosotros nos estructurábamos como el ejército. Nos estructurábamos en compañías de infantería
y escuadrones o secciones de caballería. En verano de 1844, ya ese mismo año, ya se empieza a realizar el proceso selectivo para el ingreso de los nuevos guardias. Las expectativas se desbordaron porque hubo más peticionarios que plazas había en un principio. Los primeros procesos de reclutamiento y la primera formación de los guardias civiles se llevó a cabo en los cuarteles de Leganés y Vicálvaro. Se tuvo que hacer al principio en cuarteles militares porque todavía no existían las academias de formación de la Guardia Civil. El 1 de septiembre de 1844, del mismo año, el duque de Ahumada es designado inspector general de la Guardia Civil. Eso sería el equivalente al director general de hoy día. Y se estrena la Guardia Civil, tiene su bautismo, es decir, se da a conocer a todos los españoles con una parada militar ese mismo día, en el que 1870 guardias civiles desfilan. Y ahí, en ese momento, es donde ya podemos ver la uniformidad, el nuevo uniforme o el uniforme del nuevo cuerpo. Y lo que decía el duque de Ahumada, lo esencial era que la Guardia Civil sirviera a España y los españoles, independientes de la forma política que adoptara el país. Este ha sido el sino de la Guardia Civil. Nosotros siempre hemos tenido que ser independientes al poder o a la forma política que exista. De ahí que en el futuro, como ahora les expondré, tuvimos bastantes problemas. Aquí ven la uniformidad que está basada en el ejército. Evidentemente somos de naturaleza militar y el color azul y el color rojo predominante porque lo adoptamos de los cuerpos del Cuerpo de Infantería y de Caballería del Ejército. Y ahora quiero hacerles una pregunta. A ver si alguien me puede decir qué es esto. Los guardias civiles no vale. ¿Esto qué es? Bueno, pues no es un tricornio, pero sí. Y ahora se lo voy a explicar por qué. Vamos a ver. Miren. El rey Carlos III, si se fijan, ese sombrero tiene 3 puntas, 3 picos. Eso es un tricornio. Aquí tenemos al señor Napoleón Bonaparte. Si se fijan, esto es, ¿cuántos tiene? 2, bicornio. Pero si se fijan aquí, arriba tiene un espacio entre las 2 alas del sombrero. ¿Vale? Y esto, supuestamente, es un tricornio. ¿Por qué? Porque tenemos los 2 extremos y este extremo de arriba estaban juntos y se consideraba un tricornio. Pero si se fijan, esto de aquí no tiene nada que ver con esto. Pues bien, ¿de dónde nace este sombrero? Esto es sombrero negro, esto se conoce como sombrero. Nuestra uniformidad se conoce como sombrero. Pues bien, resulta que este sombrero que ven aquí era de fieltro, era muy delicado. ¿Y qué es lo que ocurría? Cuando los guardias civiles, cuando llovía, cuando nevaba, cuando hacía tempestad, lo que hacían las mujeres es que le cosían una funda que estaba hecha de hule. Y con esa funda de hule envolvían el sombrero. Al envolver el sombrero de tal forma que se quedaba esta forma. Ellos doblaban el sombrero con unos botones y se lo colocaban en la cabeza o lo llevaban atado en una especie de morral. Y se quedaba esta forma. Doblaban el sombrero de tal forma que se quedaba. Pues si se fijan ustedes, esto no tiene 3 esquinas por ningún lado. Pues bien, si se fijan, esto lleva una serie de botones aquí y aquí. Pues esos eran los botones que llevaban esas fundas de hule. Con el paso del tiempo, al final, esa forma la terminó adoptando el cuerpo. Pero este sombrero no nació como tal. Nació de las fundas que le colocaban las mujeres de los guardias civiles para que el sombrero no se deteriorara. Y al final muchos guardias civiles ya llevaban esa forma siempre colocada en la cabeza. Por lo tanto, nuestro sombrero nace efectivamente del tricornio, pero fue por este motivo. Ya con el paso del tiempo, en lugar de utilizarse hule, se utilizó este sombrero y lo que iba era envuelto en plástico, en vinilo. Eso es vinilo, no es charol. Sigue ya avanzando, es decir, una vez ya que se ha creado el cuerpo de la Guardia Civil, ya empiezan a crearse los distintos reglamentos que organizan el cuerpo. El 9 de octubre se aprueba el reglamento del Servicio de Guardia Civil, donde aparecen las obligaciones y funciones, es decir, cómo tenemos que actuar en nuestro día a día, y se establece como objetivo primordial la conservación del orden público, la protección de las personas y las propiedades, así como el auxilio que reclame la ejecución de las leyes. El 10 de octubre de ese mismo año, la Guardia Civil realiza su primer servicio. Su primer servicio sería escoltar a la reina Isabel II. Su carruaje se desplaza de un lugar a otro, pues la Guardia Civil fue la que le prestó el servicio de escolta. Ese fue el primer servicio que realizó la Guardia Civil. El 15 de octubre se aprueba el reglamento militar del cuerpo. Recuerden,
tenemos naturaleza militar, por lo tanto tenemos que tener unas normas, un régimen interior de origen militar o de naturaleza militar, donde se establece el régimen de ascensos, disciplinas, de estatuto de personal y las obligaciones de carácter castrense o militar. Y el 20 de diciembre de 1845 todos esos reglamentos se sintetizan en lo que se llama la cartilla del Guardia Civil. Todo eso se compila en una pequeña cartilla que redacta, la cual redacta el duque de Ahumada y que en realidad es la esencia del propio cuerpo. Eso es como nuestra Biblia, por decirlo de alguna forma. En el articulado se establece la doctrina del cuerpo, el código deontológico, cómo tenemos que actuar. No solo cómo tenemos que actuar ante una infracción, sino cómo tenemos que actuar en temas de comportamiento, tratamiento con el ciudadano. Todo, absolutamente todo viene establecido en esa cartilla. Tiene 4 títulos, es decir, tiene 4 capítulos. El primer capítulo habla sobre el servicio, el segundo son formularios de denuncia, habla del servicio incluso de cómo se tiene que redactar una denuncia de pesca, de caza. Como el tercer título lo que hace es un compendio donde se meten el resto de reglamentos, el reglamento del servicio y el reglamento militar. Y el cuarto y último establece lo que son las normas militares del soldado de infantería. Es decir, todo ese compendio se sintetiza en esto, en la cartilla del Guardia Civil. La cartilla tiene al principio, en el título primero, tiene un articulado que les recomiendo que si tienen opción de leerlo en internet, no tiene desperdicio, porque eso demuestra cómo el duque de Ahumada era un adelantado a su tiempo. Y les voy a poner algunos ejemplos de los artículos. El artículo, por ejemplo, el primero, artículo número 1, este está en todos los acuartelamientos que entren ustedes, está en la puerta colocada. Es la base de nuestra identidad. El artículo primero dice: el honor ha de ser la principal divisa del Guardia Civil. Debe, por consiguiente, conservarlo sin mancha. Una vez perdido, no se recobra jamás. Todos estos artículos se los tenía que saber el Guardia Civil. Todos, absolutamente, de pe a pa. Segundo artículo: el Guardia Civil, por su aseo, buenos modales y reconocida honradez, ha de ser un dechado en moralidad. E incluso en la propia cartilla venía especificado que el Guardia Civil se tendrá que afeitar 3 veces en semana y que tendrá que llevar las uñas cortas, es decir, y tendrá que ir aseado. Hasta ese punto llegaba lo que era el contenido de la cartilla. Las vejaciones, las malas palabras, los malos modos, nunca debe usarlos ningún individuo que vista el uniforme de este honroso cuerpo. Artículo 4. Siempre fiel a su deber, sereno en el peligro y desempeñando sus funciones con dignidad, prudencia y firmeza, será más respetado que el que con amenazas solo consigue malquitarse con todos. Debe ser prudente, sin debilidad, firme, sin violencia y político, sin bajeza. Es decir, tenemos que ser totalmente ajenos a la política. Nosotros tenemos que deber al imperio de la ley, al poder establecido. Y sobre todo, el que más me gusta a mí, el sexto. El Guardia Civil no debe ser temido sino por los malhechores, ni temible, sino a los enemigos del orden. Procurará ser siempre un pronóstico feliz para el afligido, y que a su presentación el que se creía cercado de asesinos se vea libre de ellos. El que tenía su casa presa de las llamas considere el incendio apagado. El que veía a su hijo arrastrado por la corriente de las aguas lo que era salvado. Y por último, siempre debe velar por la propiedad y seguridad de todos. Esto es un auténtico... Para la época era una innovación, este tipo la cartilla y lo que contenía este documento. El problema de la Guardia Civil es que cuando nace, hay una serie de movimientos en toda Europa, de revoluciones, de guerras, de golpes de Estado, y evidentemente son años convulsos. Pero la Guardia Civil sale adelante. Además, en 1854 se produce un golpe de Estado por parte del general O'Donnell. Y el general O'Donnell es el primero que intenta acabar con la Guardia Civil. ¿Por qué? Porque la Guardia Civil no se suma al golpe de Estado. Esto va a ser una tónica habitual a lo largo de la historia. Distintos gobiernos de un signo y de otro van a intentar acabar con la Guardia Civil. ¿Por qué? Porque la Guardia Civil no se presta a esto. La Guardia Civil va a estar siempre con el orden constitucional presente. Ya, aparte de la lucha contra el bandolerismo, la Guardia Civil ya empieza a ser reconocida por sus actos por sus servicios humanitarios. Ya en el año 1850 hay un naufragio de un barco británico en las costas de Sanlúcar de Barrameda y guardias civiles participan en el rescate de la tripulación.
En 1850 se produce el fallecimiento de los guardias civiles Pedro Ortega y Antonio Jimeno en el rescate de una diligencia, de una caravana que había caído, que se había desprendido por un terraplén debido a unas lluvias torrenciales. Y en 1855 también la Guardia Civil destaca por la asistencia a unos afectados de una epidemia de cólera que hubo en el país. Todo ello, aparte de que participó activamente en la erradicación del bandolerismo prácticamente a finales del siglo XIX. El bandolerismo se había acabado. Tienen que tener ustedes en cuenta que los 2 primeros años de vida de la Guardia Civil, entre 1844 y 1845, la Guardia Civil detuvo a más de 40.000 personas. Bandoleros, gente buscada por la justicia, ladrones, de todo. O sea, 40.000 personas tan solo en 2 años, los 2 primeros años de vida. Aquí pueden ver, entonces, el 20 de diciembre de 1844, unas inundaciones que hubo en Barcelona, la Guardia Civil entrando a caballo por el centro de Barcelona para prestar ayuda. A nosotros se nos conoce como la Benemérita. ¿De dónde viene eso de Benemérita? Eso viene del año 1929. En el año 1929 a la Guardia Civil se le concede la Gran Cruz del Orden de Mérito Civil de la Beneficencia. Se nos concede en Barcelona y a partir de ese momento es cuando nos empieza a conocer como Benemérita. Pero como ya han visto ustedes, esto viene ya de años atrás. Ya el tema de los servicios humanitarios ha sido siempre algo por lo que hemos destacado a la Guardia Civil. El duque de Ahumada, cuando empieza a ver que hay guardias civiles que pierden la vida, tanto por ataques como por el hecho de intentar rescatar a personas, empieza a preocuparse por los huérfanos del cuerpo, por los y las huérfanas del cuerpo. Y es en ese momento cuando decide crear una institución para darles formación y darles apoyo. Eso sería la Compañía de Guardias Jóvenes, que en el futuro se convertiría en el Colegio de Guardias Jóvenes. Es decir, los hijos de los guardias civiles fallecidos en acto de servicio podían acudir a este colegio y allí darles formación. El duque de Ahumada, él consideraba que los guardias civiles del día de mañana, los mejores serían aquellos que fueran hijos de los actuales. De ahí que él justificó la creación de este colegio para premiar así en los hijos las virtudes de sus padres. Y el 1 de abril de 1853 crea esta Compañía de Guardias Jóvenes. En principio tuvo sede en Madrid capital, después se trasladó a Parla hasta que tuvo su última ubicación, que es la que tiene actualmente, en Valdemoro. Los alumnos de este colegio, los hijos de los guardias que ingresan en este colegio, incluso actualmente, se les conoce con el apelativo, con el apodo de polillas. ¿De dónde viene esto de polillas? Pues bien, esto viene parece ser, cuenta la historia, que en una revista que se pasó, en una visita que hizo el inspector general del cuerpo, el general jefe de la Guardia Civil en su día al colegio, cuando estaba revistando a los alumnos, vio que uno de los alumnos tenía un agujero en la casaca, en la camisa. Y le dijo, oye, ¿y este agujero? Y el alumno le dijo, pues mire, ayer por la tarde no lo tenía y hoy sí lo tengo, debe de haber sido una polilla. Y el inspector jefe, el director de la Guardia Civil, le respondió cariñosamente, tú sí que estás hecho una polilla. Y a partir de ese momento fue cuando a estos alumnos se les empezó a conocer con el apelativo cariñoso de los polillas. Aquí podemos ver las habitaciones que tenían, las aulas de estudio, y a día de hoy, pues el colegio, si ustedes viajan a Madrid, conforme llegan a Valdemoro, a mano izquierda, verán un acuartelamiento de la Guardia Civil, que es la escuela de especialización, y es esto, que es el Colegio Duque de Ahumada, en la actualidad. Evidentemente son unas instalaciones modernas, aquí vemos a los hijos del cuerpo, y allí se les imparte formación. La misma formación que se da en las academias de Baeza, se les imparte a los hijos del cuerpo, que ingresan en este colegio. ¿De dónde viene la patrona de la Guardia Civil? Pues bien, hubo un capellán castrense que fue destinado allí en el año 1864, el capellán castrense don Miguel Moreno, que él se presentó allí con una Virgen del Pilar y los alumnos del colegio de Valdemoro, empezaron pues a tener devoción a esa Virgen y se declaró a la Virgen como patrona oficial del colegio de huérfanos. ¿Qué es lo que ocurre? Que con el paso del tiempo esa devoción se fue extendiendo por el resto de España y la Guardia Civil en 1913, por un decreto, por una orden firmada por rey Alfonso XIII, adoptó como patrona de la institución a la Virgen del Pilar. Es decir, esto nació
en el Colegio de Guardias Jóvenes, con la llegada de este capellán castrense, hasta que en 1913 ya se convirtió en la patrona oficial de nuestro cuerpo. Pero la Guardia Civil no solo ha tenido presencia en el territorio peninsular, hemos tenido presencia en el resto de territorios de soberanía nacional como Cuba y Puerto Rico. Si se fijan en Puerto Rico, teníamos la misma estructura, teníamos un tercio compuesto por 4 compañías, y en Cuba llegamos a tener hasta 5.280 efectivos ya en el año 1895. En cambio, en Puerto Rico llegamos a tener 780 efectivos, ya desde 1869. Si se fijan aquí, van con una indumentaria distinta a la que llevábamos en la península. ¿Por qué? Porque evidentemente se tenían que adaptar a las condiciones meteorológicas del lugar. Y ahora voy a hablarles acerca de un episodio que ocurrió en Cuba. Esto fue en 1896. En 1896 ya empezaron los primeros ataques por parte de insurgentes, que luego acabarían con la pérdida de Cuba por parte de España en 1898. Pues bien, pues 300 insurgentes llegaron a sitiar un cuartel de la Guardia Civil que estaba en el puesto de Dolores, estaba, si no recuerdo mal, al norte de la isla, y pidieron la rendición, exigieron la rendición. Ese cuartel estaba al mando de un guardia civil, Cándido Santa Eulalia, que él ni siquiera tenía que haber estado al mando. Ahí tendría que haber estado al mando un cabo o un sargento. Y él estaba accidentalmente. Pues bien, intercambió cartas con el capitán insurgente, y voy a leerles algunos fragmentos para que se den ustedes cuenta de la valentía de estos guardias civiles. El capitán insurgente les exigió rendirse y a cambio les ofreció, pues, pasarse al bando insurgente, y les ofreció incluso un ascenso como sargento del ejército insurgente. Y el guardia civil le respondió lo siguiente: señor don José María Rojas Falero, muy señor mío, una vez leída su atenta carta, debo manifestarle que yo soy muy español y sobre todo que pertenezco a la Guardia Civil. Habiéndome honrado mis dignos jefes con el mando de este destacamento, prefiero 1000 veces la muerte que traicionar a mi patria y olvidar el juramento de fidelidad que presté a la gloriosa bandera española, en cuya defensa derramaré hasta mi última gota de sangre, antes de cometer la vileza de entregarme con vida a los enemigos de España y de mi rey. El ascenso que me proponen para nada lo necesito, pues estoy orgulloso de vestir el uniforme de la Guardia Civil. Mi mayor gloria sería morir con él. Mis jefes también saben premiar a los que defienden su honra. Así que, reunido con mis dignos compañeros, rechazamos con energía todas sus predicaciones y amenazas. Estrechados como buenos hermanos y como defensores de este pedazo de terreno, gritamos muy alto que ustedes lo oigan: ¡viva España, viva nuestro rey, viva la Guardia Civil! Aquí estamos dispuestos a morir. Vengan cuando gusten a tomar el pueblo para que se lleven su merecido. Estamos hablando de 11 guardias rodeados por más de 300 insurgentes. ¿Y qué le respondió el capitán? Amigo mío, me gusta tratar siempre con los hombres valientes y caballeros. Yo tengo una orden superior para que hoy, sin falta, tome el fuerte y cumpla con lo mandado contra ustedes. Sin embargo, a ver hasta dónde llega su educación y valentía, dejo de cumplir con mi deber. Además, haré desistir a mis jefes de cometer este acto infame, porque ustedes, nobles españoles, no harán otra cosa que cumplir como héroes de su patria. Yo trataré de dar mis excusas y buscar los medios que estén a mi alcance para cuando pueda, por el bien de ustedes. Ruego que me dispense, pero desde hoy, como defensores de una idea, seremos enemigos, pero lo tocante a nuestra personalidad, puede usted contar con un buen amigo y servidor, el capitán José María Rojas Falero. Al final no tomaron, se retiraron directamente los insurgentes. No solo tuvimos presencia en Cuba y Puerto Rico, también en Filipinas. En ese caso, entre 1871 y 1872 se desplegó la Guardia Civil. Ya en el año 1898, con la guerra contra los americanos y contra los insurgentes filipinos, ya se disponía de 16 jefes, 143 oficiales, 534 clases, o lo que sean suboficiales, y 2.992 guardias civiles. Tienen ustedes que darse cuenta que Filipinas cuenta con más de 1.500 islas. 1.500 islas en las que predominaban desde ataques insurgentes hasta ataques de piratas chinos. Y en ese caso allí había 3 tercios desplegados. Si se fijan aquí, la indumentaria es distinta. En ese caso llevaban un gorro blanco y la mayor parte de guardias civiles que había destinados en Filipinas eran autóctonos, eran de origen filipino.
no solo teníamos presencia también en Filipinas y en Cuba y Puerto Rico, sino que también teníamos en lo que eran los territorios del Sáhara Occidental y del Siri Ifni. En ese caso, las compañías o los primeros guardias civiles que pasaron allí destinados estaban integrados en unidades militares. ¿Por qué? Porque allí también había ataques insurgentes. Los rifeños también atacaban los destacamentos y tenían que haber, había una combinación entre militares y guardias civiles para poder proteger los acuartelamientos y el territorio. En este caso, en el Siri Ifni, que era un territorio más pequeñito, simplemente había una compañía mixta de 3 líneas que solo estaban 164 guardias civiles. Con respecto al Sáhara, la Guardia Civil se integró en lo que se denomina Policía Territorial del Sáhara, que tuvo ya su origen en el Cuerpo de Policía Indígena. En ese caso, la Policía Territorial del Sáhara, con los guardias civiles, contaba con 1.200 hombres, distribuidos en 4 compañías territoriales. Lo mismo, también había guardias civiles de origen saharaui, y aquí podemos ver el tipo de uniformidad que llevaban. Este era el uniforme de verano, una uniformidad más propia o más adecuada para el tiempo y para el clima que había en la zona. No solo eso, sino también en la zona norte, lo que era la zona de Ceuta y Melilla, también teníamos lo que era el Protectorado de Marruecos, estaba lo que era la Comandancia de Marruecos, que tenía distintas compañías territoriales que llevaban la zona de Tánger, Larache, Tetuán. Ahí ya teníamos también actuaba la Guardia Civil. Y, por supuesto, también en Guinea Ecuatorial. Desde el año 1907, cuando se crea la Guardia Civil del Golfo de Guinea, que también estaba integrada por el Cuerpo de Aduanas, el Cuerpo de Resguardo de Aduanas. En ese caso, allí lo que habían eran 2 compañías móviles. ¿Móviles por qué? Porque había lo que era el territorio de Guinea, había demasiada presión en la zona de la frontera con el resto de países y las compañías, la Guardia Civil tenía que estar continuamente desplazándose de un lugar a otro del país, de ahí que fueran compañías móviles. Y como ven ustedes aquí, la indumentaria también es apropiada al terreno. Pero la Guardia Civil no solo ha actuado en territorio nacional, sino que también hemos actuado prácticamente en todo el mundo, en distintos tipos de misiones internacionales. La primera misión que hubo fue en el año 1847. En 1847 hubo un golpe de Estado en Portugal y la Guardia Civil participó con 40 hombres en intentar sofocar el golpe de Estado que hubo. Y esa fue la primera misión internacional que tuvo. El resto, hemos estado integrados en Naciones Unidas, hemos estado integrados en misiones de la Unión Europea, de pacificación, incluso de creación de cuerpos policiales, porque en el siglo XIX hubo guardias civiles que viajaron a Sudamérica para asesorar en la creación de cuerpos policiales en Perú, en Chile, en Bolivia. Es decir, nosotros ya éramos un referente en el siglo XIX de cuerpo policial y había otros países que querían imitar nuestro modelo. Actualmente tenemos despliegue en Irak, hay guardias civiles destinados en Irak, en el Líbano, incluso también en Ucrania, también algunos, en Guatemala, distintas zonas del planeta. El escudo de la Guardia Civil. Vale. Este fue el escudo originario. Era una G, una C entrelazada y la corona real, aquí, y en este caso, durante la República, pues con la corona de la República. Evolucionó desde el 39 al 43 hasta que a partir del año 1943 adquirió este formato. ¿Y de dónde viene esto? Bien, pues esto se denomina, estos son fasces, son una especie de varas de madera que van atadas con una cuerda y que llevan acopladas un hacha. Esto remanece de los líctores. Los líctores eran estos señores que iban acompañando a los senadores y a los jueces romanos, eran funcionarios romanos. Y este artilugio que llevan aquí, este haz de fasces, representaban la legitimidad del imperio, es decir, del imperio o del Senado. Cuando ustedes veían a un líctor, el hombre que iba al lado era una persona de cierto poder, era, digamos, como el estandarte, el que representaba, que daba la representación a este señor. Cuando entraban a los sitios, lo que hacían era que le desacoplaban el hacha. ¿Vale? O sea, si nosotros íbamos por la calle, veíamos un señor con esto, es que el que iba al lado era un alto cargo del imperio o un alto cargo de la República Romana.
Los fasces, al final, el fascismo italiano terminó adoptando también esta simbología. Y dirán ustedes, bueno, entonces que la Guardia Civil adoptó un símbolo fascista. No, los fascistas fueron los que se apoderaron de esa simbología. Porque si ustedes se fijan aquí, este es Abraham Lincoln. Este fue uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Y aquí está apoyado sobre haces de fasces. Es decir, esto lo que representa es la legitimidad del pueblo y la legitimidad del Estado. Por lo tanto, lo que representa esto, el haz de fasces, es la legitimidad que nos da el Estado para nosotros actuar. Por su parte, la corona representa el reino de España y la espada lo que viene a representar es la justicia o la fuerza. Esa es la simbología. Es decir, nuestro escudo está basado en Roma. Nuestro escudo tiene como antecedentes lo que era la autoridad de Roma. La uniformidad, en principio, pues empezó siendo la misma, terminamos adoptando los mismos colores que la infantería, que el ejército español. El rojo, el blanco, el azul. Conforme fue evolucionando, conforme fue pasando el tiempo, fuimos empezando a adquirir un color, un gris un poco verdoso, hasta que aquí ya, a partir de los años 40, ya fuimos adquiriendo nuestro uniforme un color verde, un tono más verde, hasta llegar al de nuestros días, al color bicolor, o a este color que es muy parecido al de los legionarios. Pero como ven ustedes, la evolución, desde el año 1844 pasamos del color azul, blanco y rojo hasta nuestro actual verde, que es el color característico y por el que se nos reconoce a la Guardia Civil. La guerra civil. Vamos a ver. La guerra civil, cuando se inicia la guerra civil, nosotros contamos con unos 33.500 hombres. Eso formaba parte, eso suponía 1/3 de los componentes del ejército, ¿vale? Tanto el inspector general, es decir, el director de la Guardia Civil, como más de la mitad, se estima que entre un 53-55% de los guardias civiles fueron fieles a la República. Se fijan los primeros días del alzamiento, prácticamente fracasa en toda la zona de Andalucía, centro, la parte del Levante, y solo triunfa en la parte de Córdoba, es decir, el entorno de la capital, en Sevilla y en parte de Cádiz. En el resto, donde no se subleva a la Guardia Civil, el golpe de Estado fracasa. ¿Vale? Al final de la guerra se contabilizan 2.714 muertos y 4.117 heridos, es decir, en total el 20% de las fuerzas de los efectivos iniciales de la Guardia Civil mueren o son heridos. Los primeros días de la guerra, entre las provincias de Córdoba, Sevilla y Granada, mueren 700 guardias civiles solo, la mayoría de ellos defendiendo los cuarteles. En el caso nuestro, aquí en la comarca de Los Pedroches, el 25 de julio del 36, casi todos los guardias civiles, prácticamente todos los guardias civiles del puesto de Villanueva de Córdoba son fusilados. Son fusilados por los milicianos. Los sacaron del cuartel y los ejecutaron. Aquí les he puesto dos generales, el general José Aranguren y el general Antonio Escobar. Estos eran los altos mandos de la Guardia Civil en Cataluña. Ellos no se sublevaron, ellos fueron fieles a la República. Cuando acabó la guerra, el general Franco mandó ejecutarlos, mandó fusilarlos. Y es curioso porque los mandó fusilar por supuesto, los acusó de rebelión militar, fíjese. Es decir, que el rebelde acabe fusilando a los que fueron fieles al régimen establecido, al régimen legalmente establecido. Hay una leyenda urbana y que habla de que nosotros, o de que Franco, o que la Guardia Civil siempre ha sido afecta a Franco. Y eso no es así. Es más, Franco quiso acabar con la Guardia Civil. ¿Por qué quiso acabar con la Guardia Civil? Pues muy fácil, porque Franco no pudo con Madrid, ni con Barcelona, ni con la zona de Levante, precisamente porque la Guardia Civil se opuso, porque la Guardia Civil no fue fiel a la sublevación. Y eso no se lo perdonaba a Franco, a la Guardia Civil. De ahí que en la zona sublevada a la Guardia Civil se le conociera como la Guardia Roja. Es decir, en cambio, en la República, en la zona republicana, en el bando republicano, la Guardia Civil desapareció y se integró en lo que se denominaría Guardia Nacional Republicana, mientras que en el bando sublevado la Guardia Civil se permaneció. Pero la idea de Franco era acabar con la Guardia Civil.
¿Por qué? Porque nosotros no habíamos sido fieles al alzamiento. Evidentemente hubo guardias civiles que se sublevaron, eso es más que evidente, pero la mayor parte de guardias civiles no siguieron al régimen, y eso era algo que no nos perdonaban. Voy a hablarles de un episodio que ocurrió en la Guerra Civil, que fue el asedio al santuario de la Virgen de la Cabeza, ¿vale? En este caso, cuando se produce la sublevación, hay una serie de guardias civiles que junto con sus familias deciden refugiarse en el santuario de la Virgen de la Cabeza, y estaban comandadas por un capitán, el capitán Cortés, el capitán Santiago Cortés. Durante los primeros días de la sublevación empezaron a haber asaltos a los cuarteles por parte de milicianos y por parte de gente pues, que lo que buscaban eran armas para poder rearmar al pueblo. Por parte de la comandancia de Jaén, por parte de las autoridades de la provincia de Jaén, se dio orden de que los guardias civiles no actuaran. Y en ese caso pues, empezaron a haber asaltos a acuartelamientos en Martos, Linares, y se asesinaron algunos guardias civiles. ¿Qué es lo que ocurre? Pues cuando vieron algunos familiares y guardias lo que estaba ocurriendo, pues decidieron ir y refugiarse en el santuario de la Virgen de la Cabeza. El capitán Cortés directamente, o prácticamente literalmente, cogió la caja de caudales de la comandancia de Jaén y se la echó al brazo, y con unas en torno a 1000 personas se refugió en el santuario de la Cabeza. Al mando del capitán estaban aproximadamente unos 177 guardias civiles y 44 civiles armados. Allí se refugiaron pues, desde falangistas, sacerdotes, familiares de guardias civiles, políticos que eran afines a la derecha. ¿Por qué? Porque temían represalias por parte de los republicanos. Durante los primeros meses, durante los primeros días, hubo negociaciones, incluso con Cruz Roja, para que se rindieran, es decir, para que abandonasen el santuario. Incluso el capitán Cortés estuvo de acuerdo en que se evacuara a los civiles con condiciones. Pero en el momento en el que estaban los civiles subiéndose a los camiones, que llegaron milicianos para bajarlos a Andújar, hubo momentos en los que los milicianos comenzaron a amenazar a los civiles, como diciéndoles, preparaos ahora cuando bajéis a Andújar. En ese momento dijo el capitán Cortés, de aquí ya no se mueve nadie. Y decidieron refugiarse, volver al santuario. En ese momento, a partir de agosto del 36, comienza el asedio. Comienzan a producirse bombardeos, ataques, para intentar acabar con la defensa, con la resistencia del santuario, ¿vale? Allí llegaron a participar hasta 3 brigadas mixtas del ejército republicano. Estábamos hablando de entre 10 y 18.000 combatientes, con artillería pesada, bombardeos aéreos, tanques. Y el asedio concluyó el 1 de mayo del 37, cuando ya los guardias civiles se rindieron. Más de 100 guardias civiles murieron y 44 civiles pierden también la vida. Lo único que recibían por parte del exterior eran suministros a través de un avión, a través del capitán Carlos de Haya. Lo que hacía era que volaba por la noche y les lanzaba suministros, les lanzaba, prácticamente lo único que hacía era lanzarle alimentos y algo de munición. Pero ellos no contaban con ningún tipo de armamento pesado, nada. Cuando cayó, fíjense cómo quedó el santuario. El santuario, si ustedes van a día de hoy, no queda absolutamente nada. Queda nada más que una parte, estos arcos de aquí. Creo que estos arcos de aquí creo que son lo único que queda. El resto se tuvo que reconstruir. Se estima que en torno a 20 o 30.000 proyectiles de artillería cayeron sobre el santuario. Cuando se rindieron el día 1 de mayo, el teniente coronel que mandaba el regimiento, la brigada republicana, juntó a los guardias civiles que habían sobrevivido y les dijo: sois unos valientes como el que os mandaba. Dice, con 200 de vosotros llego yo a Burgos. Allí lo único que quedaban eran guardias civiles famélicos. Eran prácticamente cadáveres andantes. Quedaban poco menos de 80 guardias civiles y el resto eran mujeres y niños lo que había quedado allí. Se pueden dar ustedes cuenta de casi 8 meses lo que esta gente pasó allí. Estos son supervivientes, niños que sobrevivieron al asedio, y este es el capitán Cortés. El capitán Cortés sufrió heridas muy graves y el día 2 de mayo falleció. Fue atendido y falleció.
lo enterraron en una fosa común y le colocaron en el pecho un escapulario. Y cuando abrieron la fosa común, unos años más tarde, pudieron identificar al capitán gracias al escapulario que llevaba. Otro dato anecdótico es que la Virgen de la Cabeza, la Virgen de la Cabeza que había originaria, desapareció. Nadie sabe lo que se cuenta la leyenda que los guardias civiles pudieron esconderla, pero no llegó a aparecer. Y esto, el capitán Cortés ordenó que en el cementerio improvisado que se creó para enterrar a los civiles y a los guardias que iban falleciendo, se colocara esta inscripción. Y es: la Guardia Civil muere pero no se rinde. Este cartel o esta inscripción aparece en casi todos los monumentos a los caídos que tenemos nosotros distribuidos por toda España. ¿Vale? Aquí fue donde esta frase fue creada por el capitán Cortés. Esto, independientemente de la filiación política que esta gente tuviera o el hecho de que esto fuera necesario resistir tantos meses, no quita que esto fuera una auténtica proeza, una auténtica gesta. Pues dense en cuenta ustedes sobrevivir casi 8 meses a bombardeos continuos. Hay academias militares en el extranjero donde se cuenta este caso, donde se habla acerca de la resistencia de esta gente. Ya le digo, con independencia de las motivaciones políticas de unos y de otros, esto fue una auténtica epopeya. Posteriormente, cuando acaba la guerra, se distribuyen a lo largo de todo el país una serie de guerrillas que lo que intentan es luchar contra el régimen franquista. Es lo que se denomina como el maquis, el fenómeno del maquis. El maquis llegó a tener tanta capacidad que incluso llegaron a invadir parte del Valle de Arán con guerrilleros provenientes de la zona de Francia. Ellos lo que pretendían eran expulsar al franquismo, acabar con la dictadura. El maquis prácticamente dejó de existir a partir del año 52 y eso provocó la pérdida de 627 guardias civiles. Aquí fue Franco donde se dio cuenta de verdad en la capacidad que tenía la Guardia Civil, porque se tienen ustedes que dar cuenta que nosotros llevábamos distribuidos por toda España desde el año 1844. Nosotros sí conocíamos el terreno, conocíamos a la población. En cambio, el ejército no era capaz de enfrentarse a este tipo de guerrillas. De ahí que ya Franco recapacitara y no decidiera acabar con la Guardia Civil, porque al final le terminó siendo útil. Ahora voy a hablarles acerca de la gran lacra que hemos tenido en este país, que fue la lucha contra ETA. Este señor que está aquí a la derecha es José Antonio Pardines Arcay, fue la primera víctima de ETA, el 7 de junio de 1968. ¿Vale? Era motorista del destacamento de tráfico de San Sebastián y en una patrulla rutinaria vio un coche sospechoso, que era un SEAT 850 Coupé, y lo paró. Su compañero estaba a 2 kilómetros más adelante y cuando fue a revisar la documentación para ver si cuadraba la documentación con la matrícula, uno de los terroristas, Xavier Echevarrieta, que es este, que iba junto con Iñaki Sarrasqueta, otro terrorista, cogió y cuando estaba agachado, viendo el número de bastidor del vehículo, le pegó un tiro en la cabeza y lo asesinó. Esta fue la primera víctima de ETA. Aquí hay un diorama donde se ve cómo se produjo el atentado. Aquí estaba Xavier Echevarrieta y se ve aquí al compañero cómo le dispara. Le disparó a bocajarro por la espalda. Y aquí hay un señor que era un camionero que cuando vio la escena se paró y se enfrentó a los dos terroristas. Pero los dos terroristas lo que hicieron fue encañonarlo y el hombre no pudo hacer nada. El hombre sacó una herramienta y cuando fue a echar mano de los terroristas se giraron y lo encañonaron. Pues bien, pues este señor, aquí veis su camión, que llevaba sacos de papel, aquí la moto del compañero, pues ese señor, Fermín Garcés Ualde, ingresó en la Guardia Civil. Después de ese episodio decidió ingresar en la Guardia Civil y falleció en el año 22 y se le condecoró por ello. Fue el primer guardia civil que se enfrentó a los terroristas de ETA. Voy a exponerle algunos casos que han ocurrido, que la verdad que son bastante sangrantes y les puede dar a ustedes una idea de lo que ha sufrido la Guardia Civil como institución por la lacra del terrorismo. Y este es un caso que incluso ha protagonizado un corto
cortometraje que se llama 27 minutos y le explico por qué. El 6 de enero del 79 ETA mató a tiros a una pareja. Era Antonio Ramírez y su novia Hortensia. Antonio Ramírez era un guardia civil en la 2 de Cádiz y estaba destinado en el País Vasco. Venían de una fiesta en Beasaín y en un cruce se pararon y 2 individuos los ametrallaron. Pues bien, pues Antonio cayó sobre el volante del vehículo y el claxon del vehículo estuvo sonando durante 27 minutos y nadie lo socorrió. Se pueden ustedes imaginar el miedo y a la vez la enfermedad que había en la sociedad vasca para ver cómo 2 personas que estaban agonizando, que habían sido tiroteados, no eran auxiliados. 27 minutos el claxon sonando y allí no salió nadie, hasta que llegó la primera patrulla que pudo auxiliarlo. Otro de los casos también, esto es un caso también muy peculiar, fue el del teniente Mateo Istúriz. El teniente Mateo Istúriz era hijo de un asesinado de ETA. Su padre había sido José Francisco Mateo, que era juez del Tribunal Supremo, y a su padre lo asesinaron a tiros ETA en el año 78. Pues bien, pues este chaval decidió ser guardia civil, quería ser guardia civil. Además, en cambio su padre no quería, porque él decía que con uno en la familia que estuviera amenazado ya era suficiente. Pues bien, él ingresó en el Ejército de Tierra como teniente, no obtuvo nota suficiente para ser guardia civil y pidió una dispensa especial al rey, a su majestad el rey, para poderse pasar a la Guardia Civil. Y se la concedió. Y en el año 81 salió de teniente y se fue directamente destinado al País Vasco, al GAR, al Grupo de Antiterrorista Rural, que posteriormente sería el Grupo de Acción Rápida. Es decir, él se fue a la primera línea, a la unidad de élite en la lucha contra el terrorismo. Él perfectamente se podría haber metido en una oficina y haber llegado a general. Pero no, él quiso ir a la primera línea. Pues bien, pues en el año 86, el 26 de julio del 86, lanzaron unos cohetes contra el cuartel de la Arechavaleta y cuando fueron el teniente junto a su compañero Adrián González Revilla a revisar o a inspeccionar la zona, les explotó una bomba trampa y falleció. Tanto el teniente como el compañero fallecieron en esa acción. La lucha contra ETA hemos tenido golpes muy duros. No solo, aparte de sufrir, de ser el cuerpo policial que más bajas ha sufrido, también hemos sido los que más daño hemos hecho a ETA. Pero ETA nos ha hecho mucho daño. Atentado de julio del 86 en Plaza de República Dominicana, 12 compañeros fallecidos. Casa Cuartel de Zaragoza, el 11 de diciembre del 87, 11 fallecidos, de los cuales 5 niños. Y la Casa Cuartel de Vic del 29 de mayo del 91, con 9 fallecidos, 5 niños. Decir que en la Casa Cuartel de Zaragoza falleció un guardia civil nacido aquí, en Córdoba, más concretamente en Valsequillo, el guardia civil Emilio Capilla. Guardias civiles fallecidos naturales de Córdoba ha habido 6 a lo largo de la historia. ¿Vale? Además, en Valsequillo hay un monumento, se levantó un monumento en honor a las víctimas de ETA. Pero evidentemente nosotros hemos sido los que más fuerte le hemos dado a ETA. Y les voy a hablar acerca de algunas operaciones que para mí han sido fundamentales. Una de ellas, sobre todo, el rescate de José Antonio Ortega Lara. José Antonio Ortega Lara era un funcionario de prisiones que fue secuestrado el 1 de julio del 97, el 1 de julio del 97 fue rescatado, pero permaneció secuestrado desde el 17 de enero del 96, es decir, 532 días secuestrado en una nave de Mondragón. ¿Cómo llegamos nosotros a detectar o a localizar a José Antonio Ortega Lara? Pues bien, esta nave estaba abandonada en Mondragón y el Servicio de Información detectó que había una serie de colaboradores de ETA que todos los días iban a esa nave y llevaban una barra de pan bajo el brazo. Y eso nos resultó sospechoso. Decir, bueno, ¿esto es para qué si ahí no hay nadie? Pues bien, pues a raíz de eso, a raíz de observar a esos colaboradores, fuimos capaces de dar con el zulo donde estaba Ortega Lara. Al zulo se accedía a través de un mecanismo que era una especie de ascensor o de montacargas, al que se accedía a través de un agujero de 56 centímetros de diámetro. Tenías que pulsar un botón y subía una plataforma y se bajaba al zulo. ¿Vale? Aquí pueden observar ustedes cómo se tenía que acceder al zulo. Fue prácticamente milagroso que encontrásemos esto, porque durante el registro, hasta que no llegó uno de los captores de Ortega Lara, que era Josu Bolinaga, no sé si recuerdan ustedes Bolinaga, que era un preso que
lo terminaron escarcelando en 2012 porque decía que estaba con cáncer terminal, pero duró hasta el 2015, duró casi 3 años. Pues era uno de los captores, uno de los que se dedicaba a vigilar a José Antonio Ortega Galay, y él fue el que al final terminó reconociendo dónde estaba el botón, que al pulsarlo pues se abría esta trampilla y se podía acceder al zulo de Ortega Lara. Fíjense cómo era el zulo. De punta a punta, si nos ponemos en cruz, tocamos los dos extremos. Esto era inhumano. Es más, cuenta un compañero que estuvo allí en el rescate que ellos cuando bajaron había un pequeño pasillito al que llegaba, había un pasillito que iba desde aquí hasta aquí, y cuando llamaron a José Antonio Ortega Lara, José Antonio, somos la Guardia Civil, sal por favor. Cuando él salió, vio a la Guardia Civil, se dio la vuelta y se volvió al zulo. Y les pidió que por favor que lo mataran. Les dijo, por favor, matadme, porque él pensaban que eran sus captores. Es decir, él estaba totalmente desorientado. Fíjense en qué estado se encontraba. Y otra operación también que demuestra la eficacia y la tenacidad que tenía la Guardia Civil fue la operación Akaich, que se llevó a cabo el 26 de noviembre de 1987. Esta operación iba dirigida a la detención de José Antonio López Ruiz Cubati, uno de los terroristas más sanguinarios que ha habido de la historia de ETA. Tenía 13 asesinatos en su haber. La operación llevaba el nombre de Akaich. ¿Por qué? Llevaba el nombre de Akaich por el hijo de una antigua militante de ETA, María Dolores González Catarain, alias Yoye, que había sido asesinada en el año 86 en Villafranca de Ordizia, su propio pueblo, porque sencilla y llanamente había abandonado la banda terrorista ETA. Tuvo un hijo y ella dijo que dejaba la lucha de ETA porque para ella ya no tenía sentido. Pues bien, pues este sujeto, Cubati, la asesinó delante de su hijo en la plaza del pueblo. En plenas fiestas del pueblo, en Villafranca de Ordizia, le pegó un tiro delante de su hijo. Y de ahí que la operación que llevó a cabo la Guardia Civil llevara el nombre de Akaich, que era el nombre de su hijo. Bien, pues en este operativo participaron casi 1.500 guardias civiles y policías nacionales. El Servicio de Información localizó un mensaje en el que decía que Cubati iba a realizar en un día concreto iba a realizar una llamada telefónica desde una cabina de teléfono. ¿Por qué se hizo? Poner a un guardia civil en cada una de las cabinas telefónicas de casi la práctica totalidad de pueblos de Guipúzcoa. Se pueden imaginar ustedes eso lo que era, la cantidad de gente que hubo que movilizar, porque ustedes recordarán que antiguamente había cabinas en prácticamente cualquier esquina. Ese día se detuvo a decenas de personas que no tenían absolutamente nada que ver, hasta que se dio con este individuo. Es más, no sabíamos casi ni la apariencia física que llevaba, pero al final se le detuvo. Fue un operativo que dirigió la Guardia Civil y que al final terminó dando con este sujeto. Fíjese el pelaje de este individuo, que se quedó tan sorprendido por el operativo que llegó a decir que si no hubiese sido terrorista a él le hubiese gustado ser guardia civil. Así que fíjense ustedes lo que tienen como el personaje. Como les he dicho, el terrorismo asesinó a 243 guardias civiles e hirió a más de 500. No solo ETA, sino también el Grapo, incluso el terrorismo talibán, porque hubo 2 compañeros que perdieron la vida en Afganistán. Pero ETA asesinó a 210 guardias civiles, 150 policías nacionales, 47 militares y 41 policías locales autonómicos. Hemos sido el cuerpo más golpeado por ETA, pero también hemos sido los que más duro hemos golpeado a la organización terrorista. Es más, Teo Uriarte fue un fundador de ETA que fue condenado a muerte en el año 1970 en el proceso de Burgos, y luego fue indultado. Pues bien, pues este es uno de los fundadores de ETA, que él abandonó la banda terrorista una vez que murió Franco, que se acabó la dictadura. Él llegó a decir que ETA desapareció gracias a la tenacidad y al esfuerzo de la Guardia Civil. Sin la Guardia Civil, ETA no hubiese desaparecido. Ya le digo, eso lo dijo un fundador de ETA, llegó a asegurarlo un fundador de ETA. Y bien, la Guardia Civil de hoy en día, pues hemos pasado de tener a bandoleros a perseguir delincuentes internacionales, organizaciones criminales, en el ciberespacio. Hoy día ya la integración de la mujer, somos un cuerpo diverso. Evidentemente no olvidamos nuestra historia, por supuesto, humanitario, benemérito, que es nuestro sino, y
Y, por supuesto, también no olvidamos a los compañeros que han perdido la vida. Evidentemente, en la Guardia Civil a lo largo de la historia ha habido episodios oscuros. Ha habido abusos, ha habido compañeros corruptos, ha habido de todo, es evidente. Dense en cuenta, son 180 años. Actualmente somos casi 70.000 hombres y mujeres las que componemos la Guardia Civil. En una olla tan grande tiene que haber garbanzos negros. Pero como en cualquier guiso en nuestra casa, lo que hacemos es apartar esos garbanzos negros. ¿De acuerdo? Pero la Guardia Civil tiene 180 años y esperemos que sigamos cumpliendo muchos más y, sobre todo, siempre sirviendo a la sociedad. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Y si tienen alguna pregunta...